Toda investigación educativa busca comprender la realidad para transformarla. Al analizar las prácticas, recursos y contextos, se genera conocimiento que permite mejorar los procesos formativos. Hernández y Mendoza, 2018. Muy buen día. Es un placer para mí presentarles mi proyecto de investigación que estuve realizando durante los últimos 8 meses en la materia de investigación educativa 1 y 2. Mi proyecto de investigación es el uso de recursos didácticos y tecnologías en la catequesis católica entre la tradición y la innovación. Este tema me llamó mucho la atención porque la catequesis en la Iglesia Católica ha sido por mucho tiempo un proceso formativo basado principalmente en métodos tradicionales. Además de que creemos que la pedagogía únicamente se muestra o se realiza, o los procesos de investigación se realizan dentro de un aula o dentro de lugares pues más en relación a la escuela. Sin embargo, todo proceso de investigación, de formación, procesos de enseñanza-aprendizaje se pueden realizar en distintos lugares. Es por eso que yo elegí en una iglesia católica. Al momento de realizar mi investigación, lo primero que me planteé era si podían los recursos didácticos y tecnológicos transformar la experiencia catequética en una comunidad como la del Templo de Juventino Rosas, respetando, por supuesto, su identidad tradicional y fomentando una vivencia más significativa de la fe, en la cual, pues durante mi investigación, logré responder esta pregunta y lo veremos tal vez a continuación un poquito más, con lo que iremos desglosando. Mis objetivos fueron, mi objetivo general fue analizar la integración de recursos didácticos y tecnológicos, cómo pueden fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en la catequesis de Santa Cruz de Juventino Rosas. Este objetivo me pareció muy interesante, ya que me pareció muy interesante cómo es que se podían integrar los recursos didácticos, los materiales didácticos, los materiales visuales, las tecnologías dentro de la catequesis, ya que, como lo mencionaba anteriormente, siempre se ha visto como el tradicionalismo se ha utilizado mucho al momento de memorizar las oraciones, entre otras cosas. Y sin embargo, en los últimos años he creído que diversos estudios han mostrado cómo es que la tecnología ha mostrado estrategias didácticas innovadoras para la educación y también para la educación no formal, como lo puede ser este proyecto de investigación que estoy realizando yo. En mis objetivos específicos busqué identificar, analizar y explorar y brindar nuevas formas en las cuales pueden aprender. Fue identificar los métodos y los recursos que utilizan dentro de la parroquia de la Santa Cruz, ya que yo recuerdo que cuando yo estudié el catecismo únicamente se veía el método tradicional. Este método tradicional era únicamente el memorizar las oraciones, el realizar las actividades que venía en un libro, y yo recuerdo que no tuve ninguna experiencia o no se me quedó grabado nada de un proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual a lo largo de mi vida tal vez fui aprendiendo por diversas fuentes, pero no por la manera en la cual me lo enseñaron. Explorar las experiencias y propuestas pedagógicas que integren tecnología y recursos didácticos innovadores en procesos catequéticos, tanto a nivel local como en otros contextos eclesiásticos. La Iglesia en muchos documentos eclesiásticos, como lo estuve investigando, como el Directorio General Eclesiástico, buscan brindar nuevas estrategias y mejoras para que las personas, en este caso los niños, pudieran tener un poco más de herramientas, quizás un poco diferentes, pero siempre mostrando el sentido de la fe cristiana. También en mis objetivos busco brindar herramientas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la fe. De esta manera, no solamente se quedan con lo tradicional, que ya lo he mencionado muchas veces, sino que también buscan la manera de que pueda ser un aprendizaje significativo y no solamente un aprendizaje que va.
Los fundamentos que yo utilicé fueron ciertas teorías del aprendizaje, ya que yo me di cuenta que tal vez no las conozcan o tal vez pues no hablan de ellas o no tienen un conocimiento los catequistas, sin embargo las utilizan. Por ejemplo, la teoría del constructivismo, en la que habla que los alumnos construyen su propio aprendizaje, que puede ser de Piaget y Vygotsky. El aprendizaje significativo que tienen los niños, que es del autor Ausubel, y del aprendizaje por descubrimiento, que estos aprendizajes suelen ser un poco más experimentales, como es que ellos buscan relacionar lo que ya saben o esos conocimientos que ya saben, relacionarlos con nuevos conocimientos, que es lo que van a aprender. Y en esto se plantea que pues tal vez solamente es un guía. El educador, o en este caso el catequista, puede ser un guía el cual ayuda a los alumnos, a los catecumenados, a buscar estas nuevas experiencias y a brindar un poco más un mensaje de la fe. Todo esto se busca sin que los niños pierdan el sentido de la fe cristiana que se tiene. Los documentos eclesiales que fueron en los que yo me basé fueron el Directorio General, el Directorio para la Catequesis, que son unos libros los cuales los catequistas se basan para dar sus catecismos. Existe un documento para los catequistas en donde plantean estrategias pedagógicas e innovadoras que pueden utilizar, y existe el libro que utilizan los alumnos en el cual contestan ciertas actividades y en esa parte mantienen un ámbito tradicional. El Catecismo de la Iglesia Católica, ya que en el Catecismo de la Iglesia Católica pues básicamente está estructurado o muestra como las normas o cosas que sabemos acerca de la Iglesia Católica, y pues lo que se busca en el catecismo pues básicamente es que los niños conozcan a fondo la Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué manera lo hacen? Lo hacen de una manera tradicional, lo hacen de una manera innovadora, lo hacen de una manera pues más tecnológica. ¿De qué manera lo harán? Y también documentos de Aparecida, donde pues nos habla acerca de cómo debe ser un catequista, etc. La perspectiva pedagógica actual, que destaca que el uso de recursos didácticos y metodologías y herramientas tecnológicas para favorecer aprendizajes significativos en la catequesis. Mi tipo de investigación en mis metodologías fue una investigación cualitativa descriptiva. ¿Por qué cualitativa descriptiva? Porque en esta investigación yo me basé en describir, como lo menciona, en describir cómo es este proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual los niños tienen, y no solamente pues fue describir, sino observar. Un momento en el que observas cómo es la manera, es una práctica más experimental, básicamente, porque no contiene un dato numérico, simplemente el cómo analizas, el cómo exploras, el cómo buscas la información que se tiene. En estas utilicé ciertas técnicas que fueron la observación. Yo me presenté en el templo de la parroquia Santa Cruz de Juventino Rosas para observar a unos catequistas, analizar cuál era su práctica, cuáles eran las estrategias que utilizaban, si realmente utilizaban tecnologías, utilizaban innovación o simplemente seguían en lo tradicional, que era el sentido básico de mi investigación. Además de que utilicé entrevistas que yo estructuré para que los catequistas pudieran contestármelas y yo poder conocer un poco más a fondo cómo es que realizaban este sentido de evangelización, y no solamente quedarme con lo que yo observaba, porque tal vez lo que yo observaba pues podía tener muchas limitaciones. Por ejemplo, que tuviera un criterio especial o un criterio específicamente mío desde mi perspectiva. Entonces es por eso que yo me basé un poco más en las entrevistas y un análisis documental. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo realicé las entrevistas, pues fui grabando las entrevistas, lo fui documentando, después las transcribí y pude seguir con mi proceso de investigación. En mi enfoque fue la revisión de las prácticas catequesis en la parroquia de la Santa Cruz de Juventino Rosas,
Guanajuato. Esta información derivada del planteamiento, objetivos y fundamentos, que ahí ya pude ir descubriendo un poco más en qué es lo que consistía esto. En mi muestra de investigación, pues básicamente mis personas muestras fueron 2 catequistas, el encargado del catecismo, el hermano Enrique, y otra hermana que también da catequesis. Básicamente fueron los catequistas y podríamos decir que también los catequizandos, porque en el momento en el cual ellos estuvieron dando sus clases, sus catequesis, estaban pues los alumnos presentes y yo veía cuál era la manera en la que ellos aprendían, si ponían atención, pero básicamente estuve observando más a los catequistas. En esta investigación yo estuve observando cómo era que ellos, si ellos utilizaban tecnología, si utilizaban el método tradicional, cuál era la manera en la cual ellos trabajaban. Entonces, mi muestra fueron estos 2 catequistas que yo observé y que investigué, y que pues un poquito ellos me platicaron acerca de cómo era en general con los demás catequistas, pero básicamente fueron entre ellos 2. En la parroquia que ya he mencionado, que fue donde realicé mi investigación. Mis instrumentos de investigación fueron mi guía de observación para ver, pues para analizar las sesiones. Básicamente estuve en 4 horas de sesiones, las cuales fueron 2 horas por catequista, que fueron mis 2 catequistas. Estuve compartiendo con ellos 2 de las horas, en las cuales yo pude observar que sí había momentos en los cuales ellos utilizaban las tecnologías, más el hermano que es el encargado del catecismo, el hermano Enrique, ya que él utilizaba un poco más las fuentes como TikTok para mostrar videos, para que ellos comprendieran un poco más. Sin embargo, también utilizaban otro tipo de recursos didácticos y materiales. Por ejemplo, lo pudieron ser el pizarrón, recursos didácticos que ellos mismos hacían y planteaban para que pudieran tener un mejor conocimiento de la fe los niños. Y algo que yo veía mucho, o lo que logré percatarme, fue que verdaderamente buscaban que permaneciera el sentido de la fe cristiana. Este sentido que tuviera un proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso pedagógico, pero sin perder lo que buscaban, sin perder el sentido o sin perder la esencia de la Iglesia Católica, sin perder el mensaje de salvación que buscan compartir a sus catequizandos. Además de que fue una guía de entrevista para catequistas, que fue la que yo les mencioné, que yo realicé, para poder conocer un poco más a fondo cuál es la manera de evangelización, sus métodos y de qué manera la imparten. Además de que en estas entrevistas yo me pude percatar que los catequistas no reciben como tal una formación al momento de ser catequistas, como tal vez muchos docentes reciben una formación, aunque es una educación no formal. Los catequistas no reciben un proceso de enseñanza para que ellos puedan transmitir. Simplemente les dan el documento, les dan los libros, te dicen, oye, tú quieres ser catequista, ten tus libros y hazle como tú puedas. Es por ello que me percaté que muchas de las personas utilizan el método tradicional, porque no saben compartir, no saben cuál es la manera en la cual ellos pueden investigar, ellos pueden dar su catecismo de una mejor manera y buscando siempre estrategias de innovación. Y es algo que me llamó mucho la atención, cómo es que ciertos catequistas lo buscan una manera de innovación, buscan integrar las nuevas tecnologías, buscan el realizar materiales didácticos para que los niños puedan comprender un poco más acerca de lo que les quieren hablar. También fue la revisión de materiales didácticos y recursos tecnológicos utilizados. Algunos de los materiales didácticos que los catequistas utilizaban, pues eran un material didáctico, puede ser la computadora, el pizarrón. Por ejemplo, esa vez que yo fui a ver, estaban hablando acerca del Espíritu Santo, entonces hicieron unas palomitas de foamy y atrás tenía un mensaje, otros tenían un mensaje con dulcecitos. Y también utilizan pues la Biblia, el libro, que pueden ser un poco más de métodos tradicionales. Sin embargo, se utilizan para tener este sentido de la fe, entre otro tipo de materiales.
Y bueno, continuando con nuestro proyecto de investigación, vamos a ver ahora lo que fue mi análisis de datos. Los recursos didácticos utilizados actualmente fueron los que yo me basé para buscar para coleccionar mis datos, el buscar cuáles eran los recursos que utilizan actualmente. Aunque no tengo con precisión unos recursos que pueden utilizar, puedo decir que al menos la mayoría busca innovar, busca buscar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, aunque pues no todos. Hay algunos que se quedan tal vez un poco más en lo tradicional. El nivel de participación de los catequizandos. También la percepción de los catequistas sobre el uso de la tecnología, ya que muchos, yo me pude percatar que muchos de los catequistas, a lo que me platicaron, fue que no sabían utilizar las tecnologías, o incluso algunos pues simplemente no tenían un interés en conocer un poco más nuevas formas para enseñar. Necesidades pedagógicas y oportunidades de innovación. Como ya les había mencionado anteriormente, no tienen como tal una formación, simplemente los lanzan para que ellos prediquen, evangelicen, pero no tienen ningún tipo de formación pedagógica. Incluso me comentaron que hay retiros en los cuales pues se supone que buscan que tengan una manera en la cual ellos puedan evangelizar. Sin embargo, solamente es un momento de oración, que claro, mencionaban que era correcto, que estaba bien llenarse de Dios. Sin embargo, querían buscar o querían tener un poco más para que pudieran mejorar y pudieran centrarse en lo que es pues nuevas estrategias pedagógicas, incluso nuevas didácticas, nuevos recursos tecnológicos, que quizás tal vez aprendieran un poco más a utilizar la tecnología dentro de este ámbito pues de la fe. El análisis me permitió a mí comparar la práctica actual con los fundamentos pedagógicos y eclesiales revisados, ya que en los fundamentos eclesiales menciona que siempre hay que estar innovando. De hecho, incluso algo en lo cual también me basé y que me llamó la atención para partir de mi investigación fue algo que el Papa Francisco dice en un libro de evangelización. Dice que hay que buscar siempre la innovación, hay que buscar siempre el estar despiertos y el mantener a nuestros niños, adolescentes y jóvenes interesados por la fe. Y fue algo que en su libro de Evangelii Domum, me parece que así se llama, en el cual habla acerca de que siempre hay que estar alertas y siempre hay que estar actualizándonos, claro, sin perder nuestro sentido de la fe cristiana. ¿Cuál es nuestro sentido de la fe cristiana o de ellos? Pues es buscar que se acerquen a Dios, que conozcan a Dios y que lo amen, que busquen ese misterio de salvación. Los resultados que yo pude encontrar en mi proceso de investigación es que predomina un método tradicional centrado en exposiciones y libros impresos, ya que la mayoría de las actividades que se ponen pues son con los libros con los cuales ellos siguen trabajando y las oraciones que ellos tienen, su tarjetita de oraciones, ya que pues de alguna manera, pues aunque se busque, tal vez no han encontrado una manera muy fácil para que puedan aprender las oraciones que viene marcada, que tienen que aprenderse, o tal vez algunos no saben explicar el sentido o cuál es el motivo por el cual los niños tienen que aprender estas oraciones. Entonces, en esos sentidos se sigue utilizando el sentido tradicional. Se observa baja participación y desinterés de algunos de los catequistas por querer aprender o por querer innovar. Simplemente quieren cumplir o quieren seguir teniendo ese método tradicional porque creen que es lo mejor, porque creen que así funciona o porque simplemente así les enseñaron que era correcto. Los catequistas, además de que los catequistas reconocen la necesidad de innovar, pero carecen de formación en recursos y tecnologías, ya que como lo mencionaba, muchos ni siquiera tienen una idea de cómo es que se puede construir un nuevo aprendizaje, o no tienen una idea de que ellos simplemente son guías en el aprendizaje de los niños. El uso de videos, dinámicas y juegos
aplicaciones y materiales visuales incrementan la participación y compromiso cuando se aplican en los catequizandos. Además de que existe apertura para integrar nuevas herramientas sin perder la identidad religiosa, ya que la religión, la Iglesia Católica, no se opone a que busquen nuevas estrategias de aprendizaje. Sin embargo, buscan que no se pierda el sentido verdadero que tienen, que es la fe cristiana. Simplemente, pues no se oponen a que busquen nuevas estrategias, técnicas o formas en las cuales pueden mejorar este sentido de evangelización. Lo mencionaba el Papa Francisco, estén siempre alertas, estén siempre buscando que los jóvenes, los niños se interesen más por amar a Dios. Entonces, en este sentido, pues se es libre de seguir buscando pues nuevas estrategias, tecnologías, nuevas formas de innovación para que puedan seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en las conclusiones podemos ver, le puse resultados, pero es en las conclusiones, podemos concluir que la integración de recursos tecnológicos e innovadores didácticos fortalece la catequesis, haciéndola más significativa, participativa y cercana a la realidad actual. Que claro, no buscan separarse, sino que buscan ser una misma. La innovación no contradice la tradición, al contrario, la complementa y vuelve más accesible el mensaje de evangelización, ya que al ser nuevas épocas, nuevos tiempos, pues se busca tener un mejor sentido y se busca que tal vez los niños aprendan de una mejor manera, que puedan aprender y tener nuevas formas en las cuales puedan estudiar, puedan aprender, puedan amar a Dios y sobre todo, pues tal vez puedan divertirse. Al final del día, son niños. Es un proceso muy largo de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, con las prácticas pedagógicas correctas, puede ser un poco menos complicado e inclusive menos tedioso. Es necesario capacitar a los catequistas para el uso pedagógico de estos recursos, porque nadie nace sabiendo, incluso si no les muestran que existen otras alternativas del aprendizaje, para ellos pues no van a salir del método tradicional. Y la comunidad del Templo de Juventino Rosas presenta condiciones favorables para implementar mejoras. ¿Cuáles son estas condiciones favorables? Que los catequistas están dispuestos, o al menos a una gran mayoría, están dispuestos a aprender nuevas maneras, métodos de aprendizaje en la catequesis a través de metodologías activas y herramientas tecnológicas digitales. Y en la última diapositiva les muestro lo que son algunas de las referencias en las cuales yo me basé para realizar mi marco teórico. Durante mi trabajo de investigación, pues me parece que yo no tuve ninguna traba al momento de realizar la investigación, ya que me permitieron el buscar, el platicar con los catequistas, el observar, y me di cuenta que es un trabajo muy enriquecedor, tal vez para la comunidad educativa formal, no, sin embargo, para la comunidad no formal de la Iglesia Católica, puede ser un tema muy interesante de investigación, ya que pues muy pocas personas se preocupan por investigar o por ver qué tanto aprenden los niños, cuáles son las estrategias, cuáles son los métodos, cuáles son las didácticas y las tecnologías que se utilizan dentro de la catequesis. Es por eso que para mí fue muy favorable y muy enriquecedor compartir esta experiencia de investigación en la cual yo pude comprender de qué manera se trabaja, de qué manera se vive, e incluso conocer documentos que tienen los catequistas que tal vez no comprenden muy bien, pero donde habla que los recursos didácticos pedagógicos siempre son muy esenciales para mantener una fe viva. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.